vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Venimos a predicar la palabra del Señor. Venimos a escuchar la palabra del Señor. No venimos a otra cosa. Amén, a su nombre. Gloria. Muchos, lamentablemente, en este tiempo tienen el templo como un club social donde se reúnen. Importa más las amistades, los lazos, en qué manera se pueden divertir, de qué manera pueden sentirse bien en el templo. Pero yo creo que Dios diseñó congregarnos para un plan mayor. Amén. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios hasta el versículo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios, estamos en escuela dominical. Gloria a Dios, y en esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a escudriñarla. Amén. La iglesia dice: leemos la palabra del Señor en esta mañana con la bendición de Dios Padre, Jehová de los ejércitos, de su Hijo Jesucristo y del glorioso Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le había señalado tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yendo Sanballat amonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Padre Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, mi Señor, delante de ti estamos adorando, bendiciendo y exaltando tu nombre, mi Señor, creyéndote a ti, creyendo a tu palabra, atendiendo los consejos sabios de tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú el que colocas por cabeza y no por cola, que eres tú, Dios mío, el que coge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Permite que en esta mañana, mi Señor, tu palabra fluya y corra
como ríos de agua viva. Y haga el efecto para el cual la envías en esta mañana a esta tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, y mientras se predica, se diserta tu palabra, Señor, obra, señales, prodigios y milagros en medio de este remanente tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden brindar un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Mis amados, la fe restauradora. La fe restauradora. Como hemos leído en esta mañana, Nehemías había llorado, Nehemías había orado después que había escuchado cómo se encontraba la ciudad de Dios, cómo se encontraban sus puertas, cómo se encontraban sus murallas, cómo estaba en ruinas esta ciudad. Entonces se entristeció en gran manera y oró a su Dios. Le pedía a Dios guía, le pedía a Dios dirección para ver de qué manera él podía ser un instrumento en sus manos para restaurar aquella ciudad donde habían ocurrido tantas cosas maravillosas de parte de Dios para el pueblo. En la última parte de su oración, Nehemías dice esta frase: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey. Bendita sea la gloria del Señor. Así que esta oración aquí es la que hace de que este capítulo podamos decir por esta palabra que Nehemías tenía una fe para restaurar. Es decir, una fe restauradora. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Vamos a ver, mis amados hermanos, cómo esta ciudad se encontraba. Lo hemos acabado de leer, ¿verdad? Fue en cabalgadura. Y para entrar en contexto histórico, habían pasado cerca de 100 años de que el pueblo de Israel había sido llevado al exilio. 100 años. Tal vez Nehemías no había visto esos días o no estuvo presente cuando eso ocurrió. Habían pasado 100 años. Pero Nehemías, como un hombre perteneciente al pueblo de Dios, escucha, le llegan noticias acerca del estado en que se encontraba la ciudad. La ciudad aquí en la palabra de Dios representa la obra de Dios. Representa lo que Dios diseñó y para lo cual Dios dirigió a su pueblo a la tierra de Canaán. Establecer a su pueblo en una ciudad llamada Jerusalén. Allí en Jerusalén es donde David, alabado sea el nombre del Señor, propone en su corazón edificar templo a Jehová. Dios no se lo permite y sabemos en la historia bíblica el por qué. Pero entonces Dios se lo concede a Salomón, el hijo del rey David. Y finalmente se construye el templo. Y con aquella alegría el pueblo tiene un lugar para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Un templo que representaba el tabernáculo que durante muchos años, 40 años, el pueblo de Israel había visto en el desierto. Es decir, que ellos ya durante tantos años habían crecido y nuevas generaciones se habían levantado sabiendo que había un lugar para adoración a Dios. Amén. Pero sabemos las causas por las cuales pasan las cosas al pueblo de Dios. Todos conocemos las causas por las cuales Jerusalén cayó. Las causas por las cuales
El rey Nabucodonosor se levantó contra todo, no solamente contra Israel, sino contra todas las naciones que había allí, en lo que hoy en día es Israel, Canaán o Palestina. Pero en especial, que en otras ocasiones el Dios del cielo había guardado y protegido y dado victorias al pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios había sucumbido ante a sus enemigos. Y quiero decirte, mi amado hermano, que cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando el pueblo de Dios sucumbe ante el enemigo es porque ha habido pecado. De otra manera no cae. No cae de otra manera. La Biblia dice que una casa que está edificada sobre la roca, aunque vengan ríos y vientos con ímpetu, nunca podrá ser destruida. ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Esa roca es Cristo. Ahora, el pueblo, si usted vaya a la historia bíblica, usted se da cuenta de que en el pueblo y en el templo habían introducido toda clase de herejías. ¿Cierto que sí? En el templo habían inclusive adorado a Baal. Habían tenido adoración a Baal. Es decir, habían dejado de adorar al verdadero Dios. Y usted puede decir, hermano, ¿y cómo aplica eso para los tiempos de hoy, a la iglesia de hoy? Pues es fácil, mi amado hermano. Cuando ya nosotros no nos reunimos en pro de tener un encuentro con Dios, sino de tener un momento de esparcimiento, de tener un momento de diversión, de tener un momento diferente, de salir de la monotonía, cuando ya no sentimos ese amor verdadero, ese fuego del Espíritu Santo que se llama primer amor en el corazón del hombre, entonces ya no estamos buscando a Dios por las causas correctas con las cuales tenemos que buscarle. Y en esa condición, inevitablemente, mi amado hermano, fácilmente un pueblo puede ser destruido. Amén a su nombre. Ahora, la Biblia dice que todo esto pues ya había ocurrido. Esto había pasado, irreversiblemente. Ya no había nada que hacer con respecto a eso. No se podía regresar el tiempo. No se podía corregir a los hombres y a la generación que causó eso, a los reyes que lo causaron, a los sacerdotes de Jehová que inclusive fornicaron en el mismo templo con prostitutas. El daño estaba hecho. Ya el pueblo había estado exiliado, llevado cautivo por estas naciones paganas. Primero por los caldeos, por los babilonios, y ahora por los persas. Pero había un hombre allí llamado Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero. ¿Qué era un copero? Era alguien que servía delante del rey. Era alguien que le servía el vino al rey. Y en la antigüedad, un sirviente, un servidor, un siervo de un rey, tenía que presentarse siempre con alegría, porque se concebía a un rey como una persona tan maravillosa que si alguien se presentaba triste delante del rey y el rey se entristecía, iba a haber graves consecuencias para la nación, para el pueblo. Esto lo sabía Nehemías. Por esto es que la palabra nos muestra aquí que Nehemías quería ocultar su tristeza. Pero ¿cómo podemos ocultar, mi amado hermano, en este tiempo la tristeza que siente nuestro corazón al ver la condición de la iglesia en este último tiempo? Amén a su nombre. Pero aunque veamos lo que veamos en este tiempo, no podemos decir esto terminó, esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Yo creo, mi amado hermano, que el testimonio de Nehemías debe de servirnos hoy para levantarnos y decir:
aún se puede. Aún puedo ser un instrumento de Dios. Haya pasado lo que haya pasado, me levantaré. El Señor me restaurará y seré instrumento de Dios en sus manos. Brindle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel, antes de que Nehemías supiera la condición de Jerusalén, quiero decirle que ya reyes anteriores habían permitido a parte del pueblo regresar a Jerusalén. Sin embargo, aunque el culto, el sacrificio había sido restaurado en el altar, los judíos en ese entonces preferían vivir a las afueras y no dentro de la ciudad. Por otra parte, aunque el culto a Jehová estaba restaurado, las murallas de la ciudad estaban destruidas. ¿Qué simbolizaban estas murallas para la nación de Israel? Pues quiero decirle que históricamente y a la luz de la palabra del Señor, el pueblo de Israel no quería habitar dentro de la ciudad por temor. Entonces se mezclaron con otras naciones, con otras personas que no eran judías, que llegaron a habitar en esos territorios. Y se empezaron a mezclar las culturas. Nehemías comprendió esto y observó la importancia de reedificar las murallas. ¿Por qué la importancia de reedificar las murallas? Mi amado hermano, porque si eran restauradas las murallas, el pueblo judío que estaba habitando entre los demás, al ver la restauración, iban a querer habitar dentro de la ciudad. Y al habitar dentro de la ciudad, el pueblo, esto podía llegar a servir para que la nación de Israel retuviera, recuperara y restaurara sus costumbres judías, restaurara su fe, su religión. Porque al mezclarse con otras naciones, lentamente y poco a poco se iba a ir perdiendo el diseño de Dios, lo que Dios había diseñado que fuese ese pueblo. Y es que Dios no llevó al pueblo de Israel para habitar en Jerusalén simplemente para llevarlos para que allí vivieran. No. Lo llevó allí para ser una ciudad donde hubiese un pueblo de sacerdotes, ministros de Dios, portadores de la palabra del Señor. ¿Con qué fin? De que fuesen la ciudad de Jerusalén luz a las naciones. Amén, gloria a Dios. Y si el pueblo de Israel perdía su esencia, si el pueblo de Israel perdía su identidad, perdía su fe, entonces ¿para qué iba a servir el pueblo de Israel? A su nombre, hermano, gloria. Y observemos, mi amado hermano, que en la palabra del Señor nos dice que si la iglesia pierde lo que Dios le dio, viene a ser como la sal, ¿verdad? Como la sal que pierde su sabor, que no sirve sino para ser hollada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Perdió la sazón, perdió su esencia. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron hollados, fueron esparcidos. A su nombre. Gloria al Señor. Mi amado hermano, el pueblo llegó a estar en cautiverio. Y así como el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio y llegó a estar en esclavitud, mi amado hermano, mucho pueblo que era pueblo de Dios, que es pueblo de Dios, puedo decir por la fe, hoy día está cautivo. Está cautivo en falsas religiones, está cautivo en dogmas, está cautivo en apostasía, está cautivo en herejías, está cautivo en un falso evangelio.
Estos días investigaba acerca de un movimiento nuevo que hay en el mundo. Bueno, no es nuevo, es alrededor de los años 60, los años 50, 60, de donde viene, pero ahora está como más consolidado y tiene más forma este movimiento llamado el movimiento woke. ¿Sí lo ha escuchado? El movimiento woke, mi amado hermano, encierra, según ellos, la oportunidad para que los reprimidos, los oprimidos, los excluidos sean ahora los que gobiernen y tengan importancia en el mundo. Por lo tanto, las minorías, como los homosexuales, como, toda una serie, todo aquello que era minoría, esta sea la oportunidad que gobierne sobre lo que estaba establecido. Y muchas, mi amado hermano, costumbres, leyes establecidas en Occidente, en nuestro territorio, fueron establecidas a la luz de la palabra del Señor. Muchas constituciones de nuestras naciones están basadas en la palabra del Señor. Amén. Y durante muchos siglos, mi amado hermano, leyes que aunque no directamente mencionaban a Dios, que eran ecuménicas, sin embargo, que eran seculares. Sin embargo, en este tiempo, pareciera que ese orden mundial quieren cambiarlo. Esto atenta directamente contra lo que nos dice la palabra del Señor. A su nombre. Pero ¿por qué se está introduciendo toda esta clase de cosas a Occidente, donde es uno de los continentes donde más se ha predicado la palabra del Señor, donde Dios por su misericordia ha extendido y masivamente el cristianismo ha proliferado? ¿Por qué? Porque es que los musulmanes no son el problema. ¿Por qué no son el problema? Porque no tienen la iglesia verdadera, no tienen la doctrina verdadera. Amén, a su nombre. Los chinos, los hinduistas, los de Buda, los creyentes de Buda, no son el problema. ¿Por qué no son el problema? Porque ellos no creen en el que Dios envió, a Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿el problema dónde está? En Occidente. ¿Cierto que sí? En Occidente, porque nos aferramos a las costumbres donde el hogar y el modelo de familia es un hombre y una mujer, no dos hombres ni dos mujeres. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, allá, mi amado hermano, lamentablemente ha sucumbido, se ha deslizado un sector de la iglesia, inclusive iglesias que antes eran de sana doctrina han sucumbido ante esa nueva ola de doctrinas. Son movimientos ideológicos que están moviendo detrás de bambalinas unos grupos muy poderosos, satánicos en el mundo. Pero ellos no van a venir a la iglesia directamente vestidos como satanistas, vestidos de negro, a decirle a la iglesia cómo tienen que ser las cosas. Ellos crean sus movimientos, crean sus pastores, les dan fama, les dan mucha popularidad. Y lamentablemente, algunos sectores de la iglesia, carnales, se maravillan con esos movimientos, entonces dicen, eso es lo que está dando resultado ahora. Yo luchando aquí 30 años y 3 personas las que tengo en la congregación, y llegó un pastor nuevo que permite todas estas cosas y serie de cosas, y mira la iglesia, ya son miles. Entonces este pastor se ve presionado por aquello. Si no tiene firmeza, si no tiene fe, si no tiene confianza, si no ha conocido realmente al Señor, se siente persuadido y dice, bueno, yo pasando necesidad, 3 personas,
la tristeza que vivimos porque la iglesia no crece. Vamos a ceder un poco, vamos a permitir ciertas cosas que fueron diseñadas por el mismo diablo e instrumentalizadas a través de estos grupos en el mundo, grupos ideológicos. Hace un tiempo aquí, mi amado hermano les decía cómo lamentablemente en algunas partes del mundo están promoviendo el pastorado de iglesias por dos mujeres lesbianas o por dos hombres homosexuales. Cierto que yo lo dije hace un tiempo acá, hace ya pues por ahí unos 6 meses o más. ¿De dónde salen esas ideas? ¿Quién promueve, quién financia esas iglesias? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Observe usted que la firma del concordato, eso hace ya más de 20 años fue. Y en ese se establece que el pastor, la iglesia, las denominaciones que quisieran ser sus matrimonios completamente legales, sin necesidad de que la pareja vaya a una notaría, sino que su matrimonio, el matrimonio efectuado por ese pastor, sea legal, tiene que firmar el concordato. Va a tener esos beneficios, pero también va a estar obligado en el momento cuando hay una pareja homosexual, está obligado a casarla. Amén, a su nombre. Entonces este movimiento no es nuevo. Pero ¿por qué está pasando todo esto? Porque las murallas están derribadas. Y la Biblia dice que el que aportillar el vallado, ¿qué dice? Lo picará la serpiente. A su nombre. Pero mi amado, ¿a causa de qué y por qué ha pasado todo esto? Porque lamentablemente, mi amado hermano, la iglesia ha venido a ser una religión en algunos lugares, una simple religión, donde no hay relación con Dios, donde no hay intimidad con Dios, sino simplemente se ven como proyectos religiosos, movimientos religiosos, donde lamentablemente esos líderes ven un modelo de negocio, un local por aquí, un local por allá, otro local por allá, y muchos adeptos que lo siguen y que sustentan ese movimiento. Pero ¿será que la iglesia del Señor es eso? ¿No será que la iglesia del Señor fue llamada para restaurar, para levantar, para sanar, para ser portadora de vida, para dar a conocer al Cristo de la gloria en este tiempo? Amén a su nombre. Es fácil predicar de prosperidad. A todo el mundo le gusta la palabra de prosperidad. ¿Y a cuánto les gustaría que cada vez que hubiera un pastor, un líder en este lugar, donde cada domingo que viniera le diera una palabra de profecía acerca de lo que le va a acontecer, de lo que le va a venir durante esa semana, y que todo fuera palabra de bendición? Seguramente todos saldríamos contentos. Amén a su nombre. Pero la palabra de Dios fue establecida para darnos salvación a nuestra alma, no prosperidad a nuestro cuerpo. A su nombre. Si vemos la esencia bíblica, encontramos, mi amado hermano, que de 12 apóstoles, 11 murieron trágicamente. Trágicamente. El único que sobrevivió, y eso, exiliado por allá en una isla desértica llamada Patmos, fue Juan. Y entonces usted dice, o podemos decir, si soy un siervo de Dios, yo tengo que tener que ser el nuevo modelo, tengo que tener riquezas, ser poderoso, ser respetado, ser famoso. A su nombre damos gloria. Para que la gente me vea como un verdadero siervo de Dios. Por eso es que muchos se vislumbran, mi amado hermano, ante estos llamados apóstoles, sobre todo que son pastores de mega iglesias, porque cuando lo ven llegar a su congregación, llegan en unas camionetas lujosas, con guardaespaldas,
¿Y cuál es la costumbre que traíamos del mundo? Sobre todo, lamentablemente, en nuestra Latinoamérica, que nos enseñaron a mencionar al don tal, ¿cierto? Don Gonzalo, doña Josefina, con esa actitud, bendita sea la gloria del Señor, sumisa, de admiración por el que tiene riquezas y de menosprecio hacia nosotros porque de pronto no poseemos riquezas. Amén a su nombre. Ese mismo modelo mental, mi amado hermano, copian ellos. ¿Por qué? Porque al tener todas estas cosas, van a cosechar admiración de las personas. Pero vemos algo muy diferente que el Señor Jesucristo. Él vino a lo suyo, al pueblo de Israel, y se dio a conocer al pueblo de Israel sentado en un pollino hijo de asna. El Señor le permitió que naciera y creciera en un humilde hogar de un carpintero. Amén a su nombre. Entonces, alabados al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que hizo realmente? Podemos ver lo textual en la Biblia. Sí, restauró las murallas y quedó bonito todo. Y cuando terminaron, entonces unos se alegraban, otros se entristecían, lo demás. Pero ¿cuál fue realmente el propósito espiritual detrás de aquella restauración de esas murallas? Salvaguardar al pueblo de la contaminación que había afuera. A su nombre damos gloria. Amado hermano, estamos dentro de la iglesia y a veces tenemos actitudes y tenemos costumbres que son mundanas. Y nos divide, nos fragmenta y discutimos y peleamos y nos dividimos por cuestiones con actitudes mundanas. No es otra cosa que nos muestra que realmente nos falta mucho. Amén a su nombre. Que nos falta buscar a Dios, que nos falta fervor por las cosas de Dios y realmente por lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para usted? ¿Qué es lo importante para usted, pastora? Que crezca rápidamente este lugar. La salvación del alma. ¿Qué es lo que interesa realmente? ¿Qué es lo que importa? La salvación de las almas. Como pastores o líderes, más allá de lo que puede entrar económicamente a la iglesia, más allá de lo que podamos beneficiarnos de parte de Dios por lo establecido legalmente por Dios como ministros en su casa, lo que nos interesa es la salvación del alma. Si usted quiere un motivador, pues hay muchos motivadores en el mundo, pero si usted quiere un pastor o una pastora que sea usado por Dios, entonces esa pastora va a redarguir su corazón. O la Biblia no nos dice que las palabras dadas por un pastor son como aguijones hincados. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ahora bien, pero para que Nehemías pudiese hacer lo que había que hacer, había un gran obstáculo en la vida de Nehemías. Un gran obstáculo. Que si no vencía a ese gigante, no iba a poder desarrollar el propósito de Dios, lo que Dios quería hacer con él. Y ese gran gigante se llamaba el temor. Como dije antes, Nehemías era un copero. Constantemente tenía que estar delante del rey. Y había venido una tristeza muy grande sobre Nehemías. Y Nehemías sabía que si así triste se presentaba delante del rey, corría peligro su vida. Él no es que simplemente lo iban a apartar del servicio al rey. Es que él podía morir. Él temía por su vida, él temió por su vida. Por eso vino gran temor. Observemos lo que nos dice
El verso 2, capítulo 2 de Nehemías. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? El rey se dio de cuenta. Se dio cuenta de que Nehemías estaba triste. Y él dijo: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bendita sea la gloria del Señor. Dice el verso 2: y me dijo el rey: ¿por qué está triste? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice la palabra: entonces temí en gran manera. Temí. Tuvo temor. Póngase a pensar, mi amado hermano, si Nehemías no hubiese vencido ese temor. A veces solemos decir: las personas no son indispensables. Pero es que el que escogió Dios para ese proyecto de restauración era Nehemías, no era otro. No era otro. Era Nehemías. Y si Nehemías no creía, su fe no se activaba de verdaderamente para vencer el temor, podían seguir pasando hasta 100 años más hasta que llegara otro. Pero la palabra del Señor nos dice que Nehemías temió en gran manera. La Biblia dice que Nehemías nunca antes se había presentado así. Nunca antes se había presentado en esa condición ante el rey. Lo maravilloso de esto, mi amado hermano, es saber que hay temores en nuestra vida, que a veces nos preocupamos por temores o concebimos temores en nuestra vida que realmente, temores acerca de cosas que no van a suceder. Nehemías temió por su vida, pero cuando llegó el momento y fue valiente y le declaró al rey del porqué de su tristeza, encontró la muerte. ¿No? ¿Cuántos temen bautizarse? Muchos esperan estar bien para dar el paso a las aguas bautismales y le tienen temor. Y tienen temor de aferrar, de afirmarse en los caminos de Dios. Porque es que algunos les dicen: no hagas eso, no toma las cosas suavecitas, no corras, no te bautices todavía, porque es que si te bautizas ya quedas amarrado, ya quedas atado. Muchas cosas le dice el mundo y le dice el enemigo. Amén a su nombre. Gloria a Dios en esta mañana. A su nombre. Mis amados, temores mal infundidos, el enemigo siempre va a sembrar en nuestra alma, en nuestra mente. Va a querer sembrar temores en tu vida. El domingo pasado les decía de parte de Dios que el temor es todo lo contrario a la fe. Porque en la fe hay valentía, en la fe hay convicción, en la fe hay certeza, pero en el temor hay duda, ¿cierto? En el temor hay duda. El que teme porque no está seguro de que va a estar bien. El que teme porque cree que le va a ir mal, que le va a pasar algo. Entonces aquel temor es como un freno, un carro que el chofer acelera a fondo, pero también le pisa el freno a fondo. Hay personas así que quieren avanzar en la vida, que quieren crecer en el evangelio, pero hay temores
mi amado hermano, que cada uno tiene que vencer en el nombre del Señor. Muchas veces vemos la oración de otro líder o de otro hermano, bendita sea la gloria del Señor, como algo bendita, como fantasioso, como algo que si el hermano ora se me quita el temor. Hay cosas que pueden ser influencia, pero usted observa en la palabra del Señor, la mayoría de hombres de Dios que Dios llamó para algo, todos temieron. Todos temieron. Y todos, para poder ejecutar la ordenanza de Dios, se tuvieron que fortalecer en Dios. ¿Cierto que sí? Usted quiere ser alguien en Dios. Usted quiere, ¿cuáles son las motivaciones para ser alguien en Dios? Para ser grande, para ser famoso, para tener dinero. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las motivaciones para usted querer ser ministro de alabanza o tocar un instrumento aquí? Para que hablen bien de usted. Entonces ahí tenemos que tener realmente en nuestros ojos la visión de Dios, para comprender que lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos en el servicio de Dios, debe de ser para la gloria de Dios. Amén a su nombre. No para nuestro beneficio propio, sino para la gloria de Dios y lo que Dios quiera hacer con nosotros como instrumentos de Dios. Nehemías temió, pero cuando pudo vencer el temor, encontró prosperidad. Y no te voy a hablar de esa prosperidad, porque lamentablemente se ha hablado tanto de prosperidad que ya está como programada la mente, que cuando le hablen de prosperidad, lo primero que se baja el dinero. Y el dinero puede ser realmente un resultado o un acto o un hecho de prosperidad, pero hay muchas cosas que pueden indicar prosperidad. Amén a su nombre. Yo recuerdo un jovencito, era un niño casi, cuando llegó a la iglesia, cuando pastoreábamos en el Carmen de Bolívar. Y el joven, cuando llegó a la iglesia, llegó descalzo, con un pantaloncito mucho y no hablaba. Pero después de unos años, ese muchacho se vestía elegante, servía a Dios, predicaba la palabra del Señor. Lo tenían como un loco. Hoy en día está casado. Y usted ve a la muchacha y dice, tremendo. Es decir, Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Hay prosperidad espiritual, prosperidad ministerial. Bendito. Si usted realmente no gana ni un alma, ha pasado un año y no ha ganado ni un alma para Cristo, está en ruinas espirituales, su ministerio está en ruinas. Está en ruinas, es la verdad. No hay fruto. Amén a su nombre. Ahora, el hecho de saberlo no es que usted se siente a llorar y de forma lastimera diga, pobre de mí, es que yo no sirvo. No, es que usted se pare valientemente como hombre y mujer de Dios y diga, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Y después que usted reciba la orden de Dios, la emprenda. Amén a su nombre, la ejecute. Pero es que realmente lo haga. Y Dios permita, y oro al Señor, que este mensaje no quede simplemente como un mensaje más dentro de muchos sermones que usted ha escuchado, sino que en esta mañana usted salga con una palabra de valentía en su corazón, donde su fe sea acrecentada de tal manera que usted pueda vencer los temores que pueda tener usted en su corazón, para que pueda salir adelante y cumplir el propósito y el llamado de Dios para con su vida. En la vida tenemos que luchar. Mire, mi amado hermano, el ministerio que Dios nos dio, a mi esposa y a mí, el enemigo ha tratado de callarnos.
de diferentes maneras y de personas, quien quiera que sea. Pero hay cosas en la vida que tienen que ser luchadas. Y cuando tú luchas, mi amado hermano, para seguir adelante, cumpliendo el propósito de Dios, tú estás luchando contra las tinieblas. Tú tienes que ser valiente y luchar y perseverar, aunque los demás te menosprecien, no te den valor. ¿Eso qué importa que los demás no te den valor? ¿Acaso nosotros estamos buscando acrecentar nuestro ego o servirle al Dios del cielo? Entonces, si realmente estamos y queremos servirle a Dios para la gloria de Dios, entonces de nada nos sirve el ego. Si los demás no menosprecian, si los viven menospreciados, mire que a David, ¿cuántas veces mencionamos a David en nuestras congregaciones? ¿Cuántas veces los mencionamos? Y David, ¿quién era David? Un jovencito, tenido en poco por su padre. Cuando llegó Samuel, ni se acordaba de David. Su nombre, y Dios colocó a David por rey por encima de la cabeza del tiempo, juez. Lo colocó. Tal vez muchos aquí tienen años de estar en el Evangelio, pero su condición espiritual y ministerial ahora es como si hubieran llegado hace un año, porque no avanzan, porque están estancados. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que toda persona que llama al Señor lo llama para ser instrumento de Dios. Un vaso de Dios. Un vaso de Dios. Toda persona es llamada para ser un vaso de Dios. Si aquí hay 20 personas, las 20 personas que vemos aquí, fuimos llamadas por Dios para ser instrumentos de Dios. ¿En qué? Pues mi amado, mira afuera. Tanta necesidad hay. Tanta necesidad. Tantas personas sin conocer a Cristo. Tantas personas enredadas en muchas cosas, en drogadicción, en prostitución, bueno, qué sé yo, tantas cosas. En todas ellas, tanto tú como yo podemos ser instrumentos de Dios para desatar a esas personas que están ahí atadas en el mundo. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Así que Nehemías, su propósito era la reedificación de las murallas. Ese era el propósito de Dios con Nehemías. No era ser rey de Jerusalén, de Israel. No era ser gobernador. No era ser, bueno, qué sé yo. El propósito de Dios con aquel que parecía un simple, con aquel que era un sirviente de un rey, un copero. Con él iba Dios a cumplir su propósito para restaurar la ciudad de Dios. Así que Dios escoge a quien sea. ¿Sabe cuál es la más grande limitante? No es que la gente no crea en nosotros, esa no es la limitante. La limitante es que usted no crea, que usted puede llegar a ser un instrumento de Dios. Esa es una limitante terrible, terrible, porque siempre va a ser estéril, siempre va a ser raquítico espiritualmente, porque no cree en usted. Y no estamos hablando del creer en nosotros con vanagloria, no. Es creer que la obra de Dios, que Dios hace en la humanidad, y que Dios ha hecho en la humanidad con grandes obras de Dios, también la puede hacer conmigo, también la puede hacer conmigo. Es creer eso. La Biblia dice en el versículo 4, allí en Nehemías, capítulo 2, versículo 4. Observe usted ahí lo que dice este versículo. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides, Nehemías?
sigue diciendo allí? Alguien por favor que lea. ¿Qué sigue diciendo? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Hasta ahí, hermano. Llama poderosamente la atención que el rey le dice: ¿qué pides? Y Nehemías no le responde al rey. ¿Qué dice allí? Oro a Dios. Antes de pedirle al hombre, pídele a Dios. Amén. Aunque el propósito sea de Dios. Antes de pedirle al hombre, antes de que el hombre te dé vía libre para las cosas, pídele a Dios. Toda respuesta viene de Dios. El hombre simplemente viene a ejecutar lo que Dios ha dispuesto que se haga, porque es Dios el que abre puertas y Dios el que cierra puertas. Pero si actuamos en nuestra voluntad y nos apresuramos, posiblemente, mi amado hermano, si Nehemías inmediatamente le hubiera respondido al rey, el rey le hubiera dicho: no, yo te necesito aquí en palacio. Pero lo que logra entrever la palabra del Señor es que Nehemías, aunque era un siervo de un rey, de una nación que no era judía, de un hombre persa, a pesar de su estatus, Nehemías era un hombre de Dios y entendido en las cosas de Dios. Porque, mi amado hermano, lo que realmente indica tu madurez espiritual son tus acciones, tus reacciones frente a las cosas. Amén, a su nombre. Indica cómo está tu vida espiritual. Si vas conduciendo de pronto por algún lugar y un carro te frenó de repente y te dijo una palabra obscena, tú le respondiste con otra: ay, Señor, perdóname. Sí, el Señor te va a perdonar, pero es un indicio de que esa palabra está en tu corazón, de que tu corazón está sucio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sobre todo cuando es de repente, ¿verdad? Cuando afloran las cosas así sin pensarlas, cuando fluyen sin pensarlas. Amén, a su nombre. Oh, gloria a Dios en esta mañana. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, en la vida, mi amado hermano, antes de nosotros estar pendientes, una ocasión conversando aquí, yo le decía, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que quiere corregir al otro. Y no es que sea malo corregir a otro. El terrible pecado es cuando nosotros le decimos al hermano: oye, ¿tú por qué haces eso? No hagas eso, tú no tienes perdón de Dios. Pero nosotros estamos haciendo cosas peores. Cuando estamos haciendo cosas peores, queremos arreglar al mundo, pero nuestro mundo está en caos. Nuestro mundo está corrompido, está corrupto, hay muerte. Pero queremos salvar al mundo. Amén, a su nombre. ¿Qué nos dice el Señor? Sana primero la viga que tienes en tu ojo,
para que puedas sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora, ¿eso quién tiene que pensarlo? ¿El que está al lado del hermano? ¿O usted, hermano? ¿Quién tiene que pensarlo? ¿El que está al lado mío es el que tiene que pensar así? No, dígalo en esta mañana, yo soy el que tengo que pensar así. Yo soy el que tengo que pensar así. Y si cada uno de nosotros somos conscientes, mi amado hermano, de que yo primero tengo que corregirme a mí mismo antes de corregir a los demás, entonces voy a permitir de que Dios actúe en mi vida, de que Dios santifique mi alma para yo poder ser un instrumento de Dios para los demás. Amén a su nombre, instrumento de Dios para bendecir a los demás. Observe usted también en el verso 4, ahí en el 4, en la parte B dice: entonces oré al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos. Y finalizo con esto. El temor es humano. Es una reacción humana. Así que usted tampoco se acuse de decir: es que yo soy muy miedoso, yo soy muy miedosa y por eso yo no voy a cambiar eso y no voy a actuar. Mire, usted le pregunta hasta el soldado más valiente y más aguerrido en una batalla si tiene temor y le dice: tengo temor. En una entrevista le preguntaron a Mike Tyson. ¿Sabe quién es Mike Tyson, verdad? Un gran boxeador. En su mejor momento no había boxeador que le diera la talla. A todos en el primer round, por lo general, los primeros minutos o segundos, lo derribaba. Y le preguntaron: usted en su momento era el mejor boxeador del mundo. ¿Usted en algún momento sintió temor cuando salía a enfrentar una pelea por su título? Y él decía: sí, todas las veces. Todas las veces. ¿Usted cree que David no sintió temor cuando fue a enfrentar a Goliat? ¿Qué es entonces vencer el temor? No es que usted deje de tener temor para poder hacer algo. No, es que lo haga cuando haya temor. Cuando Nehemías le habla al rey, él temía. Sin embargo, fue valiente y venció su temor. Tenía temor, pero lo expresó. ¿Y qué encontró? Que aquello venía de parte de Dios. Que encontró vía libre y el apoyo y el respaldo del rey para ir a Jerusalén y hacer lo que Dios puso en su corazón. Amén a su nombre. Hay personas que les da temor predicarle a otra persona. Está en un lugar, en una sala de espera, y Dios le dice: predícale a esa persona, predícale. Y la persona dice: si me sale por grosería, ¿y qué me irá a decir? ¿Y si me dice grosería? Tienes temor, pero aunque tengas temor, predícale. Que cuando abras tu boca te darás de cuenta que Dios te respalda. Amén a su nombre. Que Dios te va a respaldar. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Vencer el temor. Vencer el temor. En otra ocasión, gloria a Dios, porque el tiempo apremia, no pude desarrollarle todo el mensaje. Saben que los mensajes y los estudios bíblicos por lo general son un poquito largos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en otra ocasión, que Dios me permita, le continuaré con este mensaje.